Más información internacional aquí en CNN Redacción en Vivo. Israel ya decidió que tomará represalias contra Irán, pero está enfrentando la presión de la comunidad internacional y de Estados Unidos para que la respuesta sea moderada. Washington, de hecho, anunció que impondrá nuevas sanciones comerciales a Teherán por el ataque a su aliado. Vamos ya mismo por este tema tan relevante a Jerusalén con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, para que nos describa antes que nada, bienvenido José, la situación allí en la región. Sí, Nacho, buenas tardes. Estamos hablando aquí de una situación en la cual Irán, frente a la posibilidad de que Israel ataque a su país, entonces vemos que el presidente iraní Ibrahim Raisi, en un desfile de sus Fuerzas Armadas, aseguró que caso de que haya el más mínimo ataque de Israel contra Irán, la reacción será masiva, feroz. Él también se refiere a lo que ocurrió el pasado fin de semana. Entonces, según él, no quisieron causar grandes daños a Israel. Dice que si hubiesen querido, nada habría quedado del régimen sionista, ni más ni menos. Y todo esto cuando vemos que de su parte en Israel siguen todavía viendo si reaccionar a Irán, cuándo hacerlo. Afirman que ya la decisión ha sido tomada, pero todavía está por ver cuándo algo así se puede llevar a cabo. Lo que dice el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es que en cualquier caso será su país el que decida al final. Escuchemos. Bien. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo a la defensa de Israel, tanto verbal como en acción. También tienen muchas sugerencias y consejos, lo cual aprecio, pero quiero dejar claro que tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse. Y de hecho, la diplomacia internacional intenta asegurarse de que cualquier posible respuesta israelí no lleve a lo que sería una posible conflagración directa entre Israel e Irán. Hoy estuvieron aquí en Israel los jefes de las diplomacias de dos países centrales, de Alemania y también del Reino Unido, el ex primer ministro británico David Cameron. Escuchemos. It's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible, and in a way that, as I said yesterday, is smart as well as tough. Y vemos que, eso sí, en la comunidad internacional aseguran que hay dos aspectos ahora importantes. Por un lado, imponer más sanciones a Irán y, por otro, también llevar a una profundización de la cooperación a nivel militar de esa coalición, de esa alianza que fue evidente el pasado fin de semana, cuando hubo los ataques iraníes que fueron interceptados por los sistemas antiaéreos israelíes, pero también por esta alianza internacional de países de Occidente y países árabes. Nacho. Bien. José, tengo una pregunta clave que tiene que ver un poco con qué está pasando en la sociedad israelí. ¿Qué se sabe? Sí, bueno, vemos que según una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 74% de los israelíes se opone a una represalia israelí si eso puede significar el fin de esa alianza de seguridad de la que hablé antes, que fue clave el pasado fin de semana. Esto es muy significativo. También está el hecho de que muchos aseguran que al haberse interceptado el 99% de las amenazas de misiles y
de drones, como dice el ex primer ministro israelí Ehud Olmert, fue una humillación a Irán, que quería aquí demostrar su poderío militar y al final no lo consiguió. También hay quienes dicen que la prioridad tiene que ser la guerra en Gaza y no el dividir fuerzas en otra guerra adicional también con Irán, sobre todo cuando siguen las intenciones israelíes, por un lado, de eliminar a Hamas y por otro de liberar a los más de 130 rehenes israelíes todavía en Gaza. Nacho. Bien. Prometemos, como cada tarde, como hacemos con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, ir contando qué sucede en días realmente tensos y en los que se vienen definiciones de mucha, pero mucha relevancia. Bueno, pues estamos, Gerardo, en un momento donde ya Irán pues, ha insistido en que no busca tensiones después de este ataque que tuvo a Israel, que su objetivo era disuasorio. ¿Cómo analizar el conjunto de cosas que han ocurrido y están hoy a la vista? Gracias, Carmen. Pues mira, sí es el ataque más importante que Irán ha hecho a Israel de manera directa, ¿no? Hay que decir que Irán se había acostumbrado a utilizar a sus aliados, actores no estatales violentos para atacar objetivos de Estados Unidos y de Israel en la región de Medio Oriente y en otras partes del mundo, por supuesto. Irán, las guardias revolucionarias iraníes, que es como un ejército paralelo al Ejército Nacional de Irán, que recibe órdenes directas también del Consejo de los Ayatolas, del Ayatolá en sí mismo, y estos grupos financian sobre todo a Hamas, que es un partido político, pero también tiene un brazo terrorista en el Medio Oriente, sobre todo, por supuesto, en Palestina e Israel. También a Hezbollah, también un partido político con un brazo armado que también ha atacado en múltiples ocasiones a Israel y que inclusive hizo 2 atentados terroristas en América Latina en los años 90, en el 92 y en el 94, en Argentina contra objetivos de la comunidad judía y la embajada de Israel en Buenos Aires. Así es que Irán, con esta respuesta que no fue menor, cientos de drones y misiles lanzados desde su territorio hacia Israel, es la muestra de fuerza más importante que ha demostrado Irán en los últimos años. Hay que decirlo, por supuesto, en respuesta al ataque al consulado de Irán en Siria, en Damasco. Fue, en mi opinión, por supuesto, es una respuesta mucho más fuerte que el ataque de Israel a su consulado, cientos de misiles. La gran diferencia, Carmen, es que los sistemas antiaéreos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y también del propio Israel evitaron que el 95-96% o más de estos misiles no llegaran a territorio de Israel y cumplieran su objetivo de impactarse en territorio israelí. El ataque de estos misiles y estos drones, hay que decirlo, aunque dirigidos, llegan de manera indiscriminada y pudieron haber matado a civiles y, por supuesto, a objetivos militares de Israel. Así es que no es una cuestión menor el que no haya habido bajas importantes civiles ni militares en Israel. No implica que haya sido un ataque muy poderoso por parte de las Fuerzas Armadas, el ejército de Irán. Gracias, Rafael, muy amable por la invitación, como siempre. Mire, Israel tiene que priorizar objetivos porque es que tiene 4 frentes de guerra abiertos que son declarados. En Gaza, 1, en la frontera con Líbano y Siria, 2. El otro en Cisjordania con la amenaza que tiene desde Irak. Y el otro que lo tiene en el mar listo y sumado a lo de los ataques del sábado. Entonces tiene que priorizar objetivos, pero necesariamente debe actuar por razones militares, políticas, diplomáticas, y porque si no hace nada, entonces como si le diera patente de corso a Irán para que actuara con más contundencia.
Sí, ciertamente, aunque Estados Unidos parece que favorece esta última opción, o por lo menos un ataque muy limitado, Teniente Coronel, ¿a qué se cree que se deba esta postura estadounidense? ¿Es para evitar una guerra regional? Es que de todas maneras una guerra regional allí es muy complicada porque ninguno de los dos países tiene la capacidad de acercarse a las fronteras del otro. Entonces sería una guerra de intercambio de misiles que saldría primero costosísima porque son equipos demasiado costosos y segundo muy riesgosa para la población civil de ambos lados. Pero además Irán, que tiene más fuerza, tiene 700.000 hombres listos para combatir, podría invadir una parte de Irak y eso ya sería un desafío directo a Jordania y a Arabia Saudita, generando un problema más grande. Entonces, lo más obvio de una guerra entre los dos sería unos intercambios aéreos similares a los del sábado, de lado y lado, que serían muy costosos, y en la parte naval sí se podrían enfrentar en el Mar Rojo y en el sur, por donde se mueven las embarcaciones, tanto civiles como militares de Israel. Coronel, ¿qué pasaría si el primer ministro Benjamin Netanyahu le hace caso al llamado de su coalición de derecha, muy importante, por cierto, le ayuda a mantenerse en el poder, y entonces Israel contraataca en forma contundente? Le pregunto nuevamente lo que le preguntaron anteriormente, pero con este escenario, ¿estaríamos ahora sí hablando del inicio de una guerra regional? Claro, totalmente, Rafael, porque Irán atacaría inmediatamente con todo lo que tiene y se meterían Rusia y China, que han estado presentes ahí más directamente, y además las milicias que tiene regadas por toda la región, en Irak, Siria, Líbano, incrementarían los ataques porque tienen suficiente material y generarían un problema gravísimo. Además que los terroristas islámicos que reciben apoyo de varios países, no solamente de Irán, se sentirían empoderados dentro de Israel y sería guerra en el frente interno y en el frente externo con una dimensión incalculable.